Es especialista sobre antropología de la muerte, religión, brujería, hechicería y demonología. Sabe de todo, pero de todo, sobre rituales, sobre la cultura, de lo que es Halloween, del Día de los Muertos. Así que vamos a hablar con él para desarnar todas las dudas que tienen que ver con Halloween y con también el Día de los Muertos, que el sábado en México se celebra. Doctor César Iván Monar, recién me dijo mi persona favorita en el mundo, ¿cómo es que le dicen todos? Porque le quiero decir cómo le dicen todos. ¿Cómo le dicen, Loli? Iván. Se llama César Iván, pero le dicen Iván. Así que al doctor le vamos a decir, hola Iván, Jay te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por el espacio y por el contacto a tanta distancia, ¿no? Un placer saludarte Sí. y agradecerte a Ok. vos en realidad por el tiempo. Dale. Bueno, hoy es un día que en realidad para la Argentina, viste, Halloween de a poco se va acercando la cultura de Halloween y de repente nos va como invadiendo, en el buen sentido, qué sé yo, porque mucha bola no se le daba a Halloween y cada vez se le da más bola, pero Sí. a mí me encantaría saber un poco de qué va Halloween, porque no tenemos idea, pero no sé si tenemos tanta idea, y yo creo que vos nos podés ampliar un poco el concepto. Sí, hay mucho publicado, mucho que se dice, que se sabe, que hay muchos ingresos en Internet que pueden sacar dudas y muchos de ellos también muy equivocados, como dice usted justamente. Ahora, lo que hay que tener en cuenta primero es lo siguiente, ¿no? Que los modos, las actitudes, las formas rituales que el hombre, o que en la historia de la evolución humana, de la sociedad y la cultura, se han instrumentado justamente para afrontar la relación con la muerte, con el morir y los muertos, es extremadamente diverso, ¿sí? Y al día de hoy, siglo XXI, todas esas prácticas, saberes y modos de relacionarlos con la muerte están absolutamente mixturados y absolutamente sincretizados. Nosotros nos posicionamos en el folclore regional, si se quiere. Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre estamos transitando una suerte de aquello que un gran folclorólogo de apellido Coluccio va a referenciar bajo el día del tiempo de celebración de las almas. Y ese tiempo de celebración de las almas tiene una significativa connotación cristiana y está íntimamente vinculado al calendario gregoriano. Entonces, antes de hablar de Halloween, sé que el tiempo es cortito, hay que tener en cuenta estas cuestiones. Que en el año 609 después de Cristo va a haber una intervención significativa del Papa Bonifacio IV, que luego también va a intervenir sobre todo este mundo de las creencias, Gregorio III, y va a tomar la forma actual que nosotros podemos conocer hoy día, como el 2 de noviembre, como por ejemplo el Día de los Muertos en su momento y actualmente el Día de los Fieles Difuntos, en el año 1000, recién en el año 1000 de la era cristiana. ¿Qué va a hacer Bonifacio IV? Va a establecer el Día de Todos los Mártires. ¿Qué va a hacer Gregorio III? Va a ampliar el Día de Todos los Mártires al Día de Todos los Santos y lo va a trasladar al día 1 de noviembre. Perfecto. Que luego esto se va a unir a la intervención del calendario gregoriano el 2 de noviembre como el Día de los Muertos y después va a cambiar el nombre al Día de los Fieles Difuntos. Todo esto se instrumenta para evangelizar aquellas prácticas precristianas o conocidas como paganas, ¿sí? Es decir, lo pagano, la palabra pagana viene del latín paganus, que significa prácticas del pago, que eran todas aquellas prácticas que no eran judeocristianas. Qué interesante Entonces, lo ¿no? que estás diciendo, porque además, a ver, corregime si está mal lo que digo, más allá de que estamos hablando de fiesta pagana, en el caso de Halloween, Sí. el origen, o por lo menos la génesis de todo esto, arranca con festividades cristianas, o está mal. Exactamente, eso es lo interesante, pero ¿qué se encontró con el imperio? O sea, ¿qué se encuentra el cristianismo? Se encuentra con lugares, con zonas que, por ejemplo, bueno, es lo que todos escuchamos y leemos, o sea, el Samaín o el Samhain celta, ¿no? Que todos repiten lo mismo siempre, que tenía que ver con el Año Nuevo, ¿no? Coincide temporalmente con lo que hoy el calendario gregoriano establece como 31 de octubre y 1 de noviembre, pero para los celtas el calendario gregoriano no tiene validez, ¿sí? No tenía validez.
Entonces, ¿qué se encuentra en la expansión del imperio cristiano? Se encuentra que en ese periodo que ellos consideraban 31 de octubre, 1 de noviembre, existía un límite en algunas comunidades, un límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que en este periodo, entre 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, se volvía difuso, ¿sí? Entonces se abría un umbral donde los espectros de los muertos regresaban al mundo de los vivos durante la noche de lo que hoy nosotros conocemos como 31 de octubre. ¿Sí? Para pasar desapercibido y no ser atacado por esos espectros, estas comunidades simulaban ser espectros, ¿sí? Entonces adquirían forma espectral, se pintaban los rostros, encendían hogueras para que la noche esté iluminada y los espectros no se acerquen. Entonces el espectro, al volver al mundo de los vivos, veía otro espectro y seguía de largo, no asustaba a esa persona. Todo esto se va, después antes también se va a mixturar con el culto a la diosa Pomona, que es la diosa romana, ¿no? Esto es en el año 43 después de Cristo. Y todo esto, ¿qué pasa con todo esto? ¿No? O sea, todo esto en realidad va a llegar primariamente a los Estados Unidos, ¿sí? De la mano de los inmigrantes irlandeses. Es decir, la base de lo que hoy nosotros conocemos como Halloween va a llegar de la mano de los inmigrantes irlandeses, pero va a tener muchísima resistencia debido a las comunidades protestantes que poblaban los Estados Unidos. Entonces va a iniciar en Estados Unidos, el Halloween surge en los Estados Unidos, básicamente es un invento de los Estados Unidos, que tiene la base en las tradiciones celtas de vínculo entre los vivos y los muertos. Inicia en los Estados Unidos como un juego muy tímido, donde se contaban historias de espectros, se celebraba la cosecha y demás, pero recién a mediados del siglo XIX, se va a popularizar como nosotros hoy la conocemos en los Estados Unidos y que de alguna forma va a tener estos tintes más festivos y comerciales. Entre la década del 20 y el 30, en los Estados Unidos va a ser una práctica ya secularizada, comunitaria, va a perder ese tinte religioso sagrado, y a partir de la década del 50 del siglo XX aproximadamente va a introducir ya este juego de niños y jóvenes y va a expandirse comercialmente. Va a ser en ese periodo, pero con más fuerza entre el 70 y el 80, que va a tomar fuerza en la Argentina por la intromisión de las academias de inglés y todo el proceso de mercantilización en torno a la fecha. Y hoy nosotros lo vamos a ver como muy difundida en los matinés, en los boliches, en los comercios, totalmente desprovista de esa sacralidad que tenía en el San Majaín celta, si se quiere, y esa relación que había entre los vivos y los muertos, debido a que el umbral se debilitaba y los muertos saltaban del inframundo al mundo de los vivos. Pero hoy día va a primar la figura espectral de esa muerte más anglosajona, que es muy diferente a la muerte latinoamericana, por ejemplo, que es otro tipo de muerte. Pero básicamente, muy resumido y con mucho respeto al proceso histórico, Halloween viene de allí y está muy vinculado también a la celebración del Día de Todos los Santos. Pero tiene que ver con la relación entre los vivos y los muertos y que ese día los muertos regresan por esa noche al mundo de los vivos. No te quise interrumpir en ningún momento porque el relato es apasionante. Yo no tenía idea en absoluto de todo lo que contaste. Está buenísimo porque es ahora entender por qué nos pintamos la carita, básicamente. Yo no me la pinto, pero es una manera de decir. Lo que te quiero preguntar, entendí perfecto por qué llegó la Argentina. Digamos, una especie de colonización, básicamente. Pero lo que quiero saber es, ¿en qué momento, ya me lo dijiste, pero por qué se transforma en algo para niños en un momento y de repente esto de dulce o truco, digo, ¿por qué en un momento pasa a ese nivel el Halloween? Sí, por la enseñanza de la cultura inglesa, que es interesante, o sea,
por la intromisión de la lengua, las academias y la enseñanza del inglés, y la necesidad de la enseñanza y parte de la cultura inglesa, por decirlo así, que en realidad no lo es, pero es muy interesante, ¿no? Aunque el Halloween, repito, surge en los Estados Unidos como lo conocemos nosotros hoy, ¿sí? Es como, no sé, como el sistema ritual Umbanda surge en Brasil, es decir, no surge en los yorubas del África, Ajá. o sea, sino que surge en Brasil. Lo que nosotros conocemos hoy como sistema ritual Umbanda nace en el Brasil, no nace en África, debido a este proceso de mixturación con otras prácticas. Lo mismo sucede al Halloween, pero pasa a ser una práctica de niños justamente porque tiene que ver con este proceso de la comercialización, con este proceso de la difusión de la cultura inglesa en la enseñanza de cómo enseñamos, cuando enseñamos como cualquier literatura comparada o enseñamos cultura comparada, hay rasgos culturales que definen a un tiempo histórico y a una cultura. Entonces se toma el Halloween como parte de la cultura inglesa y se imparte en las escuelas en los primeros estamentos de la socialización. Ahí va. ¿Sí? Estamos hablando con el doctor César Iván Bondar, que es investigador del CONICET. Evidentemente tenés bocha de información, sos como... La inteligencia artificial, te reís de la inteligencia artificial, sos un capo. No, pero sos grosso. Te quiero, la última pregunta que te hago para no robarte más tiempo, pero realmente muy interesante lo que estamos escuchando. No sé si por ahí ya lo dijiste, pero ¿por qué es en esta fecha? ¿Tiene que ver con el calendario gregoriano o algo así? Claro, sí. Todas las culturas, todas las sociedades han tenido un modo de relacionarse con la muerte. No, estos modos no es que coinciden, sino que se hacen coincidir. Es decir, nosotros estamos regidos por el calendario gregoriano. Entonces pareciera ser que todas las comunidades históricamente han celebrado la muerte en la misma fecha, pero no, porque el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre son una imposición posterior. ¿Sí? Lo que ha hecho la Iglesia Católica es mover un poco las fechas para que esto coincida, ¿sí? Por eso coincide la celebración de la muerte, porque en realidad lo que coincide es el uso del calendario gregoriano. Totalmente. Pero si yo tuviera que hablar de prácticas precristianas, sería una cuestión de solsticio, de equinoccio, claro, de hemisferio norte, hemisferio sur, de otras cuestiones astronómicas que van a regir la cosecha, los ciclos, la reproducción, la migración de las comunidades. Claro, vinculado a esto. Acomodaron ahí la fecha para que quede más o menos... se llama sustitución, se llama asimilación por similitud. Claro. ¿Sí? Está bien que hayas sumado el Día de Todos los Santos, que es, como fecha religiosa, es el 1, ¿no?, de noviembre. Exactamente. Exacto. Si nosotros miramos hoy el calendario actual diría 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y Ángeles. 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, que en su momento fue Día de los Muertos, pero ahora se cambia por Día de los Fieles Difuntos. Acá Nico te quiere hacer una pregunta. Y Iván, ¿sabes que justo ahí con eso último que decías me das el pie? Porque a mí me da mucha curiosidad cómo es la cultura también y cómo se vive la muerte y la celebración o conmemoración al respecto en toda la cultura andina, que tiene mucho todo que ver y que medio que se extiende, ¿no? Desde México hasta nuestro norte argentino. De eso, ¿qué nos podés contar? Digo, obviamente que ahí entiendo que también hubo muchas mixturas y demás, pero digo, es algo que se preserva y que vos vas al norte y lo sentís, digo, te metés en un cementerio. No solo en el norte, sino que quizás ahí los vecinos de ustedes, que son de la zona, esta noche harán los altares a las almas nuevas o las almas viejas. Es decir, porque la gente se mueve con sus creencias. En Flores, en el cementerio, ayer nos contaba acá Fernanda que también se hace una celebración que yo no sabía, tal cual. Totalmente. Es decir, hay muchas opiniones acerca de lo andino, lo andino entre comillas, ¿no? O la muerte en México. Hay una exacerbación también de lo indígena, que obviamente tiene mucho que ver con todo esto, pero hay corrientes muy interesantes que van a sostener que en realidad el Día de Muertos o todas estas prácticas que tienen que ver con la muerte joven, con la muerte vieja, con la muerte antigua, van a ser el resultante en realidad de una admiración por el componente cementerios, entierros y cremaciones, por ejemplo, que van a venir desde el periodo virreinal hasta más o menos la primera mitad del siglo XX. Entonces acá lo que vamos a tener es que tenemos una liturgia católica, el de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos,
que de alguna forma van a influir significativamente en México, Centroamérica, también como existe en toda la cultura andina, y que van a reflejar la influencia indígena, obviamente, de la región, como las prácticas culinarias, todo este mundo del pan de muerto, las calaveritas y demás, pero que de alguna forma todo esto va a ser el resultante de la fuerte impronta que tuvo y la fuerza que tuvo la fe católica de la zona rural europea, principalmente de España e Italia, en el proceso de evangelización y de contacto, ¿sí? Es decir, esta idea, pero lo que sí hay una diferencia significativa es que esta muerte andina, como dicen ustedes, o esta muerte mexicana, esta muerte de América Latina, es una muerte que no asusta, ¿sí? No es el espectro de Halloween del cual hay que esconderse y del cual hay que huir o cubrirse la cara para que él nos reconozca. Es decir, nosotros esperamos a nuestros muertos, vamos al cementerio, le ponemos la mesa, le hacemos la guagua, le hacemos la chicha, le ponemos la hoja de coca. Acá en la zona del litoral visitamos a nuestros muertos, hoy salimos de serenata, de casa en casa, llevando chamamé a la familia que tiene un familiar difunto, por ejemplo, y ese chamamé representa el regreso de ese difunto al mundo de los vivos. Se espera al muerto. Los chicos cantan los villancicos también, ¿no? Discúlpame, sí. Iván, Fernanda soy. Sí. Y los niños cantan villancicos, aparte me encantó también. Ok, sí, sí, son como versos. Eso será el 1 de noviembre a la mañana. ¿Sí? Los niños, en una práctica que se llama Ángeles Somos, Ángeles Somos, del cielo venimos, limosna pedimos, colación, colación, la bendición, recorren casa por casa. Cuando esa casa les entrega una colación, la bendicen. Esta casa es de rosa, donde viven las hermosas. Esta casa es de manzanilla, donde vive la buena familia. Y esos niños representan el alma de los niños difuntos que entre el 1 de noviembre y el 2 regresan al mundo de los vivos visitando la casa de su familia. ¿Sí? Es muy diferente al Halloween. Sí, sí, claramente. De manifestación. Claramente, ¿sí? y vuelvo a la génesis de la charla, todo nace del mundo de la religión y después todo se va transformando hacia el mundo pagano, bueno, llamado así, pero claramente la génesis, valga la redundancia con la palabra, tiene que ver con el mundo de la religión cristiana más específicamente, pero después se abren todas las ramas y la realidad es que estamos hablando también de un acto de celebración o de en algunos casos de memoria, en algunos casos de presencia, porque en la religión se cree la trascendencia, entonces estamos hablando si estamos hablando de muerte, también estamos hablando de vida, porque estamos hablando de la presencia de ellos, ¿no? Así que la verdad que es impactante escucharte hablar y es muy rico, porque tenés mucha data, es para quedarse horas de estos temas y de miles, porque debes tener, sos un libro abierto. Te queremos agradecer mucho este encuentro, mucho de verdad. Perfecto, gracias a ustedes y para mí son todos estados pasionales de fe, ¿sí? Y eso toma forma en las diferentes variantes que el hombre ha tenido de resolver el vínculo con la muerte, porque recibir a tu angelito, a tu hijo difunto, todos los años del 1 de noviembre, también es una posibilidad del tratamiento del duelo y la domesticación del dolor, o sea, a sabiendas de que año a año uno puede volver a hacer reencuentro. Es un vínculo sano, no debe ser visto como una cuestión patológica, sino que es una forma de sanar la pérdida, y esa pérdida